Una vez hemos clasificado las fotografías en el panel biblioteca, en el módulo biblioteca, vamos a ir a revelar cada una de estas fotografías. En este caso yo voy a revelar la primera, esta que tengo seleccionada, y una vez tenemos seleccionada la fotografía, tenemos que pulsar sobre el módulo revelado. Pulsamos aquí, le costará un tiempo, dependiendo las características de vuestro ordenador. En este caso el mío la costado un poquito, pero ya aquí tenemos la fotografía. Y el módulo revelado funciona de la siguiente manera. En el lado derecho tenemos el histograma, que sigue siendo nuestros ojos para guiar nuestro procesamiento. En el panel izquierdo tenemos también un navegador para visualizar y diferentes ajustes preestablecidos, así como instantáneas, el panel historia para deshacer cada una de las acciones que realicemos, pero la parte importante está aquí a la derecha en cada una de estas opciones. Os voy a explicar de forma rápida y sencilla cómo realizar un revelado de una fotografía, en este caso de esta fotografía. Lo primero que todo habría que analizar el histograma. En este caso podemos ver que tiene muchos tonos oscuros, de sombras y totalmente negros, y así como un área que está de blancos muy altos que corresponden con el cielo y no tenemos prácticamente detalles. Entonces desplegamos el panel básicos y desde panel básicos podemos realizar el revelado sencillo y básico. Podemos transformar la fotografía a blanco y negro simplemente clicando aquí. Podemos cambiar la temperatura de color de la fotografía. Podemos hacer que tenga tonos más fríos o tonos más cálidos. Si tenemos algún tipo de desviación a la hora de la toma. Podemos cambiar en este tirador de aquí el balance de blancos. Normalmente en nuestra cámara, si hemos utilizado el automático, corresponderá con este de aquí, con el automático, pero nosotros podemos poner el nuestro a medida. Podemos poner alguno de los presets del balance de blancos que hay en nuestra cámara y ver cómo varía efectivamente el balance de blancos. Normalmente lo más recomendable es dejarlo en el automático, que es lo que corresponde con la fotografía, y después con los tiradores de temperatura y de matiz acabar de perfilar ese balance de blancos. En la parte inferior tenemos dos pestañas, uno que es automático, con lo cual nos haría los ajustes que el software cree considerar necesarios para ajustar el histograma. Como podéis ver en esta fotografía ha intentado ajustar las altas luces, pero claro, me está oscureciendo el resto. Con lo cual yo no voy a utilizar normalmente la opción de automático. Si quiero restaurar toda la fotografía a su estado original, podéis venir aquí abajo y darle a restaurar. Y volvemos a tener la fotografía como teníamos originalmente. Tenemos también la opción de tono, que nos ajustaría el balance de blancos de forma automática. En este caso el tono está bastante acertado y no hace ningún tipo de ajuste. Y después tenemos los tiradores de ajustes básicos. Por un lado tenemos la exposición, que si os fijáis, cuando nos ponemos encima, en el histograma se nos ilumina la zona con la que corresponde exposición. Exposición corresponde con esta parte central, de manera que si nosotros aumentamos la exposición, estaremos aumentando un paso, dos pasos de luz dentro de este histograma, o al revés, podemos bajar el histograma. En este caso, la exposición, al tener bastante contraste, yo puedo subirla medio punto para iluminar mejor lo que es el área de la calle, aun a riesgo de perder algo de detalle en las altas luces, en este caso en el cielo. Después tenemos el tirador de contraste, que nos ayuda a hacer que la imagen tenga un tono más lechoso o que los tonos sean más contrastados, es decir, el tono negro será más negro y el tono blanco más blanco. Fijaros cómo el histograma se ha ido totalmente hacia los extremos si yo aumento el contraste, mientras que si reduzco el contraste se viene al medio. Es decir, hay más tonos grises, mientras que si aumento el contraste hay más tonos negros puros y más tonos blancos puros. Y después tenemos 4 tiradores que corresponden con los extremos del histograma. Las altas luces corresponden con el lado derecho del histograma sin llegar a tocar el extremo. Por lo tanto, ahí podemos intentar recuperar algo de las texturas del cielo. Fijaros cómo he recuperado algo de las texturas del cielo. Siempre es importante este retoque, intentar hacerlo no de forma muy exagerada, porque entonces
lo que manda es el retoque sobre lo que queremos contar. Yo en este caso lo voy a dejar sobre un 60, que es bastante, para intentar sacar algo de textura en esas nubes. Después tenemos los blancos, que sería el extremo de la derecha del histograma, aquí lo podéis ver, blancos. Si yo bajo los blancos, el histograma me lo llevaría hacia la izquierda, podría sacar más textura de ese cielo. Si me lo llevo hacia la derecha, le estoy poniendo iluminación solo a los blancos. Y lo mismo podemos hacer con las sombras. Con las sombras hacia la derecha estaría iluminando esta parte del histograma que corresponde con las sombras. Si me lo llevo hacia la izquierda, estoy oscureciendo este lado del histograma, esos tonos oscuros. En este caso voy a ponerle un poquito de iluminación en las sombras y los negros correspondería con el lado izquierdo del histograma totalmente. Y de igual forma podemos iluminar o oscurecer esos tonos oscuros. Por debajo de los 4 tiradores básicos de la exposición tenemos los tiradores de presencia. La claridad nos sirve para añadir un microcontraste en los bordes, de manera que así, si lo tiramos hacia la derecha, la fotografía parece que está más enfocada, mientras que si tiramos hacia la izquierda, le añade un tono de nube, un tono soft, como si fuera de una especie de sueño. Normalmente darle un poquito de claridad nunca le viene mal para aumentar ese contraste local y localizado. Depende también del tipo de fotografía y de las texturas que tengamos. Y después, por último, tenemos intensidad y saturación. Con intensidad estamos dándole una saturación selectiva a aquellos colores que menos saturación tenga, y con saturación le damos saturación a todos los colores de la fotografía. Yo recomiendo no utilizar saturación porque no acabamos de controlar nosotros específicamente qué colores queremos que se saturen. Si tiramos saturación hacia la izquierda, volvemos la fotografía en blanco y negro. Con una combinación de estos dos tiradores, con intensidad y saturación, por ejemplo, puedo desaturar, pero al mismo tiempo darle intensidad, o al revés, puedo darle menos intensidad, pero al mismo tiempo darle un poquito de saturación, podemos conseguir efectos lomográficos, puesto que nos realiza unos tonos y unos colores como si fueran de una postproducción. Bien, pues esto sería el revelado básico dentro del módulo revelado. Una vez hemos realizado un revelado básico, podemos ver y comparar la fotografía con su estado anterior con estas dos pequeñas miniaturas que tenemos en el lado izquierdo inferior del panel de visualización. Si pulsamos aquí, podemos ver la fotografía como estaba antes y como estaba después. Si desplegamos en el submenú, podemos ver, o pulsamos simplemente, diferentes opciones para comparar las fotografías, el antes o el después, de forma independiente, o incluso podemos ver partes de la fotografía, con lo cual podemos hacer una especie de filtro para ver cómo estaba la fotografía y cómo la hemos dejado. Os recomiendo que utilicéis esta opción, puesto que nos ayuda a visualizar qué es lo que estamos haciendo exactamente con la fotografía. Una vez visto el panel de básicos, podemos ver el resto de opciones del módulo revelado. La segunda opción que tenemos son las curvas de tono, que son las curvas clásicas de Photoshop, con las cuales podemos trabajar bien con puntos, como hacíamos toda la vida en Photoshop, o bien con deslizadores, que es una forma más sencilla y más óptima si no estáis muy acostumbrados a trabajar con esta fotografía. Realmente coinciden estos tiradores de la curva de tonos con los tiradores de los básicos, solo que de una forma diferente. En este caso ya he sacado algo de textura en el cielo, no voy a tocar la curva de tonos. Después tenemos las opciones de color, con el modo de color HSL, que corresponde con tono, saturación y luminancia, de manera que podemos trabajar de forma específica cada uno de estos canales de color, bien cambiando el tono, bien cambiando la saturación o incluso la luminancia. Por ejemplo, si yo quiero hacer los tonos azules más saturados, incluso con un poco menos de luminancia, podré de esta forma intentar sacar, si nos fijamos aquí, algo de textura en las nubes, cosa que antes no teníamos.
Si veis esta pequeña pestañita, es la opción desactivar los ajustes que acabamos de realizar. Si yo pulso sobre la parte inferior, se desactivan. Si pulso sobre la parte superior, se activan. También tenemos la opción de color, que sería igual que el HSL, pero canal por canal, con las mismas opciones. Y por último tendríamos la opción de blanco y negro, que automáticamente pulsando blanco y negro nos vira la fotografía a blanco y negro con una mezcla automática. Cada uno de estos canales me permiten editar lo que es el blanco y negro. Por ejemplo, los azules yo sé que están en las nubes, si me lo llevo hacia la izquierda sacaría texturas en todos esos tonos, mientras que si me lo llevo hacia la derecha le daría iluminación. En este caso quiero sacarle texturas, voy a darle más texturas al agua marina. Tener en cuenta que esto podemos forzarlo hasta los límites que nos permita nuestra profundidad de bit de nuestro archivo fotográfico, que dependerá de la calidad de esa cámara fotográfica. En este caso la voy a virar a blanco y negro, la voy a dejar así, y con esto tendríamos el panel de color del módulo revelado. Además del módulo de color tenemos la opción de dividir tonos, que claro, en este caso como está en blanco y negro no puedo utilizarla. Si la pusiera en color me permite en dividir tonos realizar virados o incluso procesos cruzados. A las altas luces le voy a dar un tono azul y a las sombras le voy a dar un tono naranja o verde, con lo cual estaría haciendo un proceso cruzado lomográfico de esta fotografía y le estaría dando este tono. No lo voy a aplicar, simplemente era para que lo vieseis, y lo voy a dejar en blanco y negro. Junto a el dividir tonos tenemos las opciones de detalle, que sí que son muy importantes, puesto que por un lado, ampliando sobre la imagen, me permiten enfocar, ya sea primero con la cantidad y después con el radio. Con detalle puedo conservar más o menos detalle o hacer que ese efecto de enfoque sea más o menos fuerte. Con máscara me enfoca sobre los bordes de una forma más apropiada o menos apropiada. Además del enfoque tenemos dos opciones de reducción de ruido muy importantes, como son la reducción de ruido en la luminancia y la reducción de ruido en el color. Mediante los parámetros de detalle y contraste podemos jugar también para conservar mayor o menor grado de detalle. Todos estos ajustes es conveniente realizarlos sobre algún lado de la imagen ampliado, porque si no, no vemos realmente cuál es el efecto. El ruido que se genera por utilizar ISOs altas o tiempos de exposición largos, es mejor ampliar la imagen para poder ver exactamente cómo está afectando esa reducción de ruido. Normalmente la reducción de ruido consiste en un pequeño filtro de desenfoque para disimular el ruido y las imperfecciones. Una vez visto las opciones de detalle para incrementar el enfoque, nos quedan un par de opciones, algunas de ellas de las más efectistas, como es el panel de efectos. El panel de efectos nos permite añadir viñetas posteriores al recorte, oscureciendo los bordes o aclarándolos. Esto que ahora está tan de moda para darle una imagen como si fuera de Instagram, lo podemos hacer con estos tiradores. El estilo nos define la relación con los colores de la fotografía, podemos darle prioridad o hacerle una superposición de pintura, ir probando los efectos. El clásico es resaltar prioridad para que quede como una máscara sobre la zona del centro, y a partir de ahí ya es jugar con el punto medio para que sea más redondo o menos redondo frente a lo que es el área central de la imagen, con la redondez para que los bordes sean totalmente duros o totalmente redondos, y desvanecer para que la máscara sea más cuadrada, menos cuadrada, tenga una definición más o menos dura. Y con las altas luces recuperaríamos información o haríamos que ese borde sería más duro. Junto a este efecto tan de Instagram tenemos la opción de poner ruido. Si con detalle estábamos quitándole ruido, con granulado podemos ensuciar la imagen poniéndole ruido.